El mensaje que bien conocido por todos, el mensaje que nos hace que nos reunamos, es un solo propósito, un solo fin: Jesucristo. Luego entonces el mensaje de la cruz es el mismo que nos une. Predicaciones hay muchas al respecto, pero finalmente yo creo que brevemente podemos hacer un recordatorio del amor más grande que ha dado a alguien por la humanidad, y ha sido el amor del Padre enviándonos a su Hijo unigénito. ¿Amén? ¿Trae todos Biblia? Ok, yo quisiera, por favor, chicos, si gracias a la madre, le posicionamos del Salmo 22. Y fíjense bien, el recordatorio es que sepamos que la muerte cruenta de nuestro Señor Jesucristo ya estaba hablada desde la boca de los profetas en épocas del Antiguo Testamento. Amén. Y de pronto encontramos aquí en el Salmo 22, fue escrito por David, como 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se les hace conocidas esas palabras? Sí, amén. Y déjenme decirles que la presencia de Jesús surge muchos años después de que David escribe estas palabras. Entonces David nos empieza a hablar aquí de algo que debemos de recordar. El sufrimiento de Jesús ya lo sabía, fíjate, David desde que escribió este salmo, recordándonos aquellas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha sucedido que decimos estas palabras de pronto? Sabiendo que Jesucristo murió por nosotros, que ella cargó en la cruz nuestras soledades, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, angustias, etc. De pronto nos encontramos ante una frase que muchos al día de hoy seguimos repitiendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas son las palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz, y yo quiero que vayas conmigo brevemente al Nuevo Testamento para que las recordemos. Vamos al Evangelio de Marcos, por favor. Marcos 15, versículo 34. Los salmos se escribieron muchos siglos antes de Jesús, y de pronto aquí ya vemos esas palabras. Y para aquellos que no han leído todavía los evangelios, hoy vas a saber que en Marcos 15, en el versículo 34, y a la hora novena, a esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa lo que acabas de leer en Salmos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos de ustedes recuerdan que fueron las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz? No se puso a platicar, porque muchas veces hoy tenemos que pensar que cuando estamos en angustia es cuando más nos sale la palabrería. Basta con que alguien nos llame por teléfono para empezar a contar nuestras penas y nuestras angustias, ¿verdad? Jesús estaba ahí en la cruz, no perdió tiempo para decir nada más. Las únicas palabras que pudo decir fueron las que acabas de leer. Y dice aquí, bueno, continúa conmigo. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mira, llama a Elías. La gente no entendía que estaba diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. La gente te va a malinterpretar en el momento del dolor. Mira, está llamando al profeta Elías. No, estaba hablando al Padre diciéndole: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y de pronto Jesús se ve desde la cruz, recuerda conmigo la escena, se ve desde la cruz rodeado de hombres, regresa conmigo al Salmo, nuevamente al Salmo 22, se ve rodeado de hombres que le escarnecían. Salmo 22, versículo 16, dice: como perros, una banda de malvados me ha rodeado por completo, me han desgarrado las manos y los pies. Y yo te pregunto, ¿a cuántos más conocen? ¿A cuántos hombres más conocen que les hayan desgarrado las manos y los pies? Mi versión dice: horadaron mis manos y mis pies. Una versión más dice: perforaron mis manos y mis pies. ¿A qué otro conoces que le hayan horadado, perforado las manos y los pies? Y recuerda que me estoy yendo muchos siglos atrás con la escritura de David a través de los salmos. Seguía hablando de Jesús. Horadaron mis pies y mis manos. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Era definitivo que de quien estaban hablando era de Jesús. ¿Verdad que eso fue lo que sucedió? Regresa conmigo a Lucas, por favor. Perdón, Marcos, sí. Dice la escritura en Lucas nuevamente 15, versículo 22: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. ¿Qué tiene ahí? Sí. Vamos a ver. Que significa lugar de la calavera. Y le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces le crucificaron.
Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. ¿Te das cuenta? David ya había escrito sobre esto. Echaron sobre mí sus suertes, sobre mis vestidos. Y se cumple la palabra. A pesar de que David no estaba profetizando en el libro de los Salmos, él ya sabía lo que le iba a acontecer al Hijo de Dios. Y déjame decirte, ¿cuál es lo que pedí que pusieras? Quiero que veas conmigo algunas imágenes, porque es necesario volverlo a recordar. Porque si creemos que con la salvación ya tenemos para seguir haciendo con nuestra vida lo que mejor nos plazca, tú tienes que volver a recordar el sacrificio de la cruz. Para decir, ¿sabes qué, Jesús? Tú ya lo pasaste por mí, yo no puedo hacerme de la vista gorda con este sacrificio. Me acuerdo una vez al año, en estas fechas, por mi abuelita, por mi madrina. Pero tú tienes que volver a traer en la memoria de cada uno de los sacrificios que Jesús hizo por ti. Porque si bien hoy estamos celebrando la victoria de la cruz, hubo un proceso cruento para llegar a ella y lo vamos a recordar juntos. Jesús le pregunta al Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué haría que Jesús, el Hijo del Dios vivo, le dijera eso al Padre? Ya no estaba con el Padre, aquel que veía antes de hacer un milagro. Porque recuerda que Jesús decía, ¿por qué no hago nada sin antes preguntárselo al Padre? Fíjate, Jesús, nosotros andamos haciendo cosas sin preguntarle al Padre. Buscamos trabajo, pedimos para que sin preguntarle al Padre, ya estoy listo, ya estoy lista. Preguntemos al Padre. Jesús ya no veía al Padre. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ya les estaba diciendo al Padre, Padre, te siento lejos. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que de pronto sentimos lejos la presencia de Dios? Lo tienes que recordar. Yo ya no te siento lejos, Padre Celestial, porque tu Hijo amado por nosotros se hizo pecador, y en cada una de sus llagas, y en cada uno de esos golpes que le propiciaron, y en cada uno de nuestros dolores. Te tienes que empezar a creer esto, iglesia. Nuevamente, por eso es necesario que cada vez que vengamos a recordar la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo, traigamos en la memoria el sufrimiento de Él. Jesús empieza a sentir el desprecio de los humanos, al grado tal que acabamos de leer en Marcos, acabamos de leer, como perros me han rodeado. Jesús empieza desde la cruz, ya no los ve como humanos, ya no era aquellos a los que les han hecho los milagros. Fíjate qué tremendo. Prediqué este mensaje casi dignamente el año pasado. Aquellos que le daban hosanas entrando a Jerusalén ya no estaban. Ahora le decían, crucifícale. Yo quiero decir con esto, iglesia, que el que te dice ahorita te amo y siempre voy a estar contigo, mañana te da una puñalada por atrás. El que ahorita te ensalta y te alaba, al rato puede ser tu escarnecedor, pero Jesús ya lo vivió por ti y tienes que recordarlo. Lo van a ir viendo mientras predico. Ahora Jesús, pone atención, los ve convertidos ya no como humanos, aquellos a los que sanó, a la gente a la que un día le hizo un bien. Jesús nunca le hizo daño a nadie, ¿sabías? Jesús nunca vendió 1 kilo de marihuana, no andaba ahí de dealer, de crack, ni de coca. A toda la gente a la que le hizo un bien, ahora le decían, queremos que le crucifiques. Se convirtió de pronto en la amenaza social más grande de sus tiempos, y creo que sigue siendo la amenaza más grande para muchos. Aún sus discípulos, muchos de los que caminaban con él, porque no solamente eran 12, a 12 los instruye y manda 72, pero muchos de sus seguidores lo dejaron solo aquel día. Y tienes que recordarlo cuando te vengan los momentos de soledad, porque tienes que saber que Cristo ya pasó cada uno de los sentimientos del ser humano. Si hoy te sientes solo, tú tienes que decir, Jesús, tú lo recibiste por mí. Tú recibiste todo eso sobre tu cuerpo, sobre tu propia piel. Jesucristo entonces se convierte en la víctima de 5 de los 6 juicios más injustos contados jamás en la historia de la humanidad. Averigüen eso, los que son abogados y están aquí. Se convierte en culpable de 5 de los 6 juicios más injustos. Era la contradicción humana, él no les había hecho daño y él lo empieza a perseguir. Cristo entonces empieza a sentir no solamente solo, sino despreciado por aquellos hombres. Y así lo había dicho Isaías, el profeta Isaías: abandonado y desechado por los hombres, y lo tuvieron por abatido de Dios. Isaías sabía perfectamente que hablaba del Mesías que el mundo estaba esperando. Jesús tenía compasión de la gente y de él mientras estaba en este proceso tortuoso y cruento. No había quien de él tuviera compasión.
Nadie puede salir. 5, recuerda eso para que lo busques por internet, 5 de los 6 juicios más injustos que le hicieron a un hombre. ¿Por qué lo estás haciendo así? Hoy en la ley te dice, ¿qué le estás haciendo al acusado? Todavía no ha sido procesado. ¿Por qué lo estás atormentando ya de esta manera? Y se nos olvida. Y seguimos siendo orgullosos y orgullosas y soberbios y soberbias. ¿Qué me puedes decir ahora? Si no te vengo a decir nada nuevo. Te vengo a recordar nada más lo que un hombre hizo hace 2000 años. Un hombre cuya película de Mel Gibson, te quiero decir, se quedó corta. ¿Por qué lo dices? Porque yo te traigo aquí algo que me gusta recordar siempre cuando doy este mensaje. Al Señor Jesucristo le dieron 39 azotes. ¿Lo sabían? ¿Lo sabían? No era azote tras azote. Y a mí tengo que le dieron como 70. Solamente le dieron 39 porque se acercaba la Pascua. Y uno más estaba prohibido por los religiosos de aquella época. Y cada látigo, como puedes ver, tenía 3 puntas para desgarrarle el tejido subcutáneo y exponer los músculos. Cuando tú ves esto, tú dices, yo no puedo seguir siendo el payaso aquel, la payasa aquella. Porque sé, Señor, que esto valió por mí y por los que estamos sentados aquí y por el de allá enfrente, porque hoy, por el que no nos quería abrir hoy la puerta. Hoy venimos y nos quería cerrar la puerta. Pero Jesús también murió por él. Te vengo a recordar. Cuando tú ves esto, tú no puedes permanecer igual. Tú no puedes hacer de Cristo solamente un dicho y un evento de domingo. Las colas de esos látigos tenían en sus cabezas una bolita de acero para golpear primeramente la piel y la ablandaba. Y otra de las bolitas contenía un pedazo de hueso para ablandar la piel, desgarrarlo, arrancarle la piel. Y aquí solamente podemos ver golpe tras golpe. Y no es iglesia. Le arrancaba la piel, y te repito, para que el tejido subcutáneo fuera arrancado de varón y los músculos quedaran entonces expuestos. Y todavía así le hacen cargar una cruz con la piel al rojo vivo, con la piel al rojo vivo, o lo digo mejor, ya no tenía piel, porque yo a Jesús le dije, ya no hay piel. Y en ese hombro al desnudo le hacen que cargue una cruz que pesaba entre 45 y 50 kilos. Tenemos que recordarlo en este día. Y de pronto le arranca la barba, y ahorita lo vamos a leer tan pronto pasen estas escenas. Le arrancaron la barba, porque dice la escritura del libro de Isaías, ya no había belleza en él. Y los hombres apartaban de él su vista. ¿Sabes por qué? Como muchos de ahorita que se juntan desde aquí. Apartaban de él su mirada y lo tuvieron por abatido de Dios, por desechado por Dios, dice Isaías. Él nunca te dejará y nunca te abandonará, porque Él ya sufrió por cada uno de los hombres y de las mujeres en esta tierra. Era un pedazo de carne, quiero que recuerdes, que estaba hasta en ese momento dispuesto a llegar a la mismísima muerte para cumplir el plan celestial que tenía el Dios eterno. Pero su Padre ya no estaba ahí. Esto era real. No, si el Padre lo había abandonado, entonces sí, el Padre lo había abandonado. Porque Jesucristo llevaba entonces a cuestas todo el pecado del mundo, la enfermedad del mundo, la codicia del mundo, la traición del mundo. Y el Padre Santo no se puede acercar a aquello que no le pertenece y que no forma su naturaleza, que no lo complementa. El Padre, que ve el sufrimiento del Hijo, se apartó en medio de una multitud que decía, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Bastante sufrimiento era solo compartir lo que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, estaba viviendo para que todavía la gente se burlara. Así siguió operando la humanidad que no conoce a Jesús. Ves el sufrimiento y no te basta. Te burlas, haces escarnio. Y Jesús entonces pronuncia las palabras. Y de pronto, si recuerdan, previo al último momento de entregar el Espíritu, Jesús tiene sed. Pues le acercaron hiel. ¿Y sabes para qué era la hiel?
hace un efecto de anestesia